Alberto Núñez Feijóo no ha logrado este miércoles los votos necesarios para ser investido presidente del gobierno. A pesar de haber ganado las elecciones generales del 23 de julio, el Popular no ha podido armar una mayoría en torno a su proyecto político y no ha obtenido la confianza de la Cámara Baja. Se ha quedado solo a 4 votos. 172 sí es el resultado de los populares más Vox, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria, que han resultado insuficientes en todo caso frente a un bloque compacto de 178, los mismos que sirvieron a Pedro Sánchez para obtener el control de la mesa del Congreso. Esta mayoría en contra aglutina a socialistas, a Sumar, a Junts per Catalunya, Esquerra, Bildu, PNV y BNG. Ha frustrado el intento de Génova 13 de llegar a la Moncloa. Sobre ella pretende impulsarse Sánchez sobre esa mayoría para seguir al frente del Ejecutivo. El líder popular tiene aún una segunda oportunidad dentro de 2 días. El cierre del gobierno de Estados Unidos o una huelga prolongada por parte de los trabajadores de automóviles podría ralentizar la economía, lo que significa que la Reserva Federal no tendría que usar sus herramientas para aliviar el crecimiento de los precios. Son las palabras pronunciadas hace unos minutos en la CNN por el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neil Kashkari, y dice que si los escenarios a la baja afectan a la economía de los Estados Unidos, es posible que se tenga que hacer menos con la política monetaria para reducir la inflación al 2%, porque el cierre del gobierno federal o las huelgas en el sector del automóvil pueden ralentizar ya por sí solas a toda la economía. Evergrande vuelve a sufrir, ahora es por su presidente, Hui Kayang, que ha sido puesto bajo control policial, según asegura la agencia Bloomberg. Hui fue detenido por la policía china a principios de mes y está siendo ahora monitorizado en un lugar de las autoridades controlado. No está claro por qué Hui está bajo llamada vigilancia residencial en ese tipo de acción policial que no llega a ser una detención o un arresto formal y no significa, en todo caso, que Hui vaya a ser acusado de ningún delito. Aún así, la medida significa que no puede abandonar el lugar, reunirse o comunicarse con otras personas sin aprobación, según la ley de procedimiento penal de China. Los pasaportes y los documentos de identidad se deben entregar a la policía, pero el proceso no debe exceder 6 meses vista. Y mientras tanto, Corea del Norte acaba de anunciar que ha decidido expulsar de su territorio al soldado estadounidense Travis King, que permanecía detenido tras acceder al país a través de su frontera con el sur el pasado mes de julio. King, en este caso de 23 años, cruzó la frontera con el norte después de haber pasado 48 días en un local penitenciario de Corea del Sur debido a que no pagó la multa impuesta en febrero por un incidente con la policía de Seúl, según dijo en su momento Pyongyang, que había pedido asilo en el país. El joven recluta, que se incorporó al ejército estadounidense en enero de 2021, había servido como explorador de caballería, en este caso a la Fuerza de Rotación de Corea, que forma parte del compromiso de seguridad de Washington que mantiene desde hace décadas con los surcoreanos. Y mientras tanto, los institutos económicos alemanes proyectan ya una tasa moderada de crecimiento del PIB del 1,5% para Alemania y una de inflación del 1,9% para 2025, según un informe al que ha tenido acceso Handelsblatt. Estos pronósticos indican ya optimismo cauteloso sobre el desempeño económico del país en los próximos años, con proyecciones que llegan en un momento en el que las economías globales tratan de recuperarse del impacto de la pandemia de la COVID y se esfuerzan por recuperar la estabilidad y el crecimiento. De hecho, este impulso sobre PIB y las tasas de reducción de precios para 2025, las previsiones tienen ya varias implicaciones para el resto de la economía actual. En Francia, día de presentación del paquete económico en el que se ha sabido ahora que los presupuestos de Emmanuel Macron para el próximo año van a hablar de recortes ligeros en el gasto público, propuesta presupuestaria en la que se enfrenta ya crecientes costes de intereses sobre la deuda nacional, lo que plantea dudas sobre la capacidad del gobierno del presidente Emmanuel Macron para limpiar las finanzas públicas. El proyecto de presupuestos presentado incluye 16.000 millones de ahorro para reducir el déficit al 4% de la producción económica desde el 4,9% actual. Los ahorros van a venir de la reducción de los subsidios de la energía de los hogares, tal y como pide el Banco Central Europeo, del retraso también en los recortes de impuestos y la reducción de las prestaciones por desempleo.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha intensificado su investigación ahora sobre Credit Suisse y UBS por presuntos incumplimientos que permitieron a clientes rusos evadir sanciones. Lo cuenta Bloomberg, insistiendo en que lo que comenzó como una serie de citaciones enviadas a una serie de bancos a principios de este año se ha convertido en una investigación a gran escala centrada en Credit Suisse. El Departamento de Justicia, en este caso, también está investigando posibles incumplimientos en la de UBS. La investigación aún se encuentra en una etapa temprana. Es difícil quizás y es incluso posible que no resulten cargos ni en un pacto entre las partes. El Departamento de Justicia, en todo caso, ha solicitado información sobre cómo los bancos manejaron las cuentas de los clientes sancionados durante los últimos años, pero aún no ha solicitado entrevistas con ejecutivos o personal. Ha mostrado ya su desacuerdo con la demanda antimonopolio presentada este martes por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos al considerarla incorrecta en los hechos y la ley. El gigante de comercio electrónico asegura en la respuesta que la moción del regulador de la competencia y 17 fiscales estatales es errónea desde los puntos de vista de los hechos a los que hace referencia, eso de que se vende en su plataforma más barato que en otras, y defenderá los argumentos ante los tribunales. Por cierto, han advertido que de prosperar el resultado va a ser problema para el cliente, menos productos para elegir, precios más altos, entregas más lentas y opciones reducidas para las pequeñas empresas, lo contrario de lo que la ley antimonopolio quiere conseguir. El consejero general de Amazon, vicepresidente senior de políticas públicas globales, reacciona de esta manera tras la demanda interpuesta por parte de la Comisión Federal de Comercio, en la que acusa a la de Jeff Bezos de utilizar su posición dominante para inflar los precios y asfixiar a la competencia. Así, foco puesto también en nombres propios. Santander sube un 39% el dividendo, lo eleva y nombra consejero coordinador. Abonará 8 centavos en euro de efectivo y lanzará otra recompra por valor de 1.310 millones. El estadounidense Glenn Hutchings, fundador de la firma de capital riesgo Silver Lake y consejero del banco desde hará cosa de un año, será ahora el vicepresidente no ejecutivo. Se da vía libre así al reparto entre inversores de la mitad de las ganancias de la entidad cántabra. Siete minutos sobre las 2 en punto de la tarde, hora central europea. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y la última hora pasa precisamente por Nueva York, pasa por la Bolsa de Valores norteamericana y el pre-market para los títulos de Amazon, que ya reacciona a la demanda interpuesta por la Comisión Federal de Comercio y de hecho muestra su desacuerdo claro con la demanda antimonopolio presentada por las autoridades, en este caso por la que dirige Lisa Khan. La considera incorrecta en los hechos y en la ley. El gigante del comercio asegura que la moción del regulador de competencia y además 17 fiscales estatales es, y citamos literal el comunicado, errónea desde el punto de vista de los hechos a los que se referencia, y además que va a defender los argumentos que tenga que defender ante los tribunales para llevar la razón ante lo que dicen desde las autoridades de comercio. Asimismo, desde la multinacional ya advierten que de prosperar esta moción por los magistrados, el resultado va a ser un problema para el cliente. Van a traducirse en menos productos, va a traducirse en precios más altos, va a encarecer las facturas, van a ser entregas más lentas y opciones reducidas, sobre todo para las pequeñas empresas, lo contrario de lo que la ley antimonopolio considera Amazon está diseñada para hacer. Lo ha explicado en un comunicado de esta manera el consejero delegado, el vicepresidente senior de políticas públicas globales, David Zapolsky, en una reacción que ya se produce en apenas unas horas después de conocerse esa demanda interpuesta por parte de la FTC, de la Comisión Federal de Comercio, en la que se acusa a la de Jeff Bezos directamente de utilizar su posición dominante en el comercio online, por un lado para inflar los precios, es decir, para aumentar las facturas de manera artificial con menos competencia, teniendo menos oferta, con igual o la misma demanda, suben los precios y además asfixiar a otro tipo de compañías. Tras conocerse la noticia, Amazon cerraba ayer con una cesión superior a los 4 puntos porcentuales. En pre-market la sensación sigue siendo
negativa. Pendientes en todo caso de lo que pasa en la empresa, pendientes también de la política nacional, porque Alberto Núñez Feijóo lo han podido seguir en Negocios Televisión hace apenas unos minutos. No ha logrado este miércoles los votos necesarios en el Congreso de los Diputados para ser investido presidente del Gobierno, y a pesar de haber ganado las elecciones generales del 23 de julio. El Popular no consigue armar de momento una mayoría en torno a su proyecto político, un económico centrado sobre todo en el crecimiento moderado del 2,5% de dato interanual hasta finales de década, es lo que dejó ayer presente en ese programa que dejaba sobre el atril de la Cámara Baja, y además centrado tanto en apoyo de políticas de izquierdas como liberales y de derechas. No ha obtenido en cualquier caso la confianza de la Cámara a pesar de los discursos de la jornada de ayer, de las réplicas a los grupos parlamentarios, y se ha quedado solo a 4 votos de ella. 172 síes son los que ha tenido el Partido Popular, el candidato popular, los de su propia formación, más la de Vox, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria. Todo esto ha resultado en todo caso insuficiente frente a un bloque compacto de los 178 que le sirvieron a Sánchez para obtener hace unas semanas el control de la mesa del Congreso. Esta mayoría en contra, la que aglutina socialistas, Sumar, Junts per Catalunya, Esquerra, Bildu, PNV o BNG, ha frustrado el intento de Feijóo de llegar a la Moncloa, y sobre esa misma pretende Sánchez impulsarse para seguir al frente del Ejecutivo durante otra legislatura. El líder popular, Feijóo, tiene aún una segunda oportunidad dentro de 2 días, este próximo viernes, y en la votación necesitará simplemente una mayoría simple, más síes que noes. Nada indica que puedan producirse cambios respecto a lo sucedido hoy, pero eso sí, de momento hay 48 horas por delante para seguir con las negociaciones. El desenlace, como decíamos, 172 votos a favor, 178 en contra de convertir a Feijóo en el próximo presidente del Gobierno, a pesar de los esfuerzos de los populares para que los socialistas, contrarios a la posibilidad de una amnistía, los líderes catalanes del procés, rompieran la disciplina de voto y respaldaran al de Génova 13. Aunque el proceso de investidura no concluye, la votación, la que se pone en marcha, deja sobre la mesa ya el proceso para una repetición de elecciones. Hasta el 27 de noviembre se van a poder producir otros nuevos intentos de investidura, y si ninguna prospera, una nueva cita con las urnas, elecciones generales, posiblemente el 14 de enero. Ni por equivocación, el candidato popular ha conseguido un apoyo socialista, pero Feijóo, eso sí, ha cerrado el debate con una última intervención en la que ha dado por útil la sesión plenaria, porque, pese a reconocer que iba a salir derrotado, decía que todos han quedado retratados. Unas palabras dirigidas a Sánchez, a quien ha acusado de escapar en referencia a su negativa a intervenir por, dice, no decir la verdad sobre la amnistía. Si pregunto, los que pregonaron que era peligrosísimo que el independentismo gobernase la capital de Cataluña, o que Bildu se hiciese con importantes instituciones vascas, ahora pretenden convencernos de que lo mejor es que esos partidos... Foco en lo nacional, pero mirando, como siempre, a Estados Unidos, a esa primera economía del mundo que se encuentra ahora en una posición más débil que cuando Standard & Poor's rebajó su calificación crediticia soberana en 2011. Es lo que ha dicho hoy en una entrevista con la CNBC el expresidente del Comité de Calificación Soberana de la agencia. La economía más grande del mundo se enfrenta a una perspectiva, dice, de cierre del gobierno, a menos que los legisladores en Washington, republicanos y demócratas, puedan aprobar un proyecto de ley de gasto antes de unos días, de unas horas, la fecha límite del 1 de octubre. Exigen recortes profundos del gasto interno. Moody's advertía a principios de semana de que el cierre del gobierno dañaría el crédito del país, después de que Fitch ya rebajaba la calificación soberana a largo plazo a un nivel en agosto a raíz del último enfrentamiento político sobre el aumento del techo de deuda. Ya fue Standard & Poor's la que rebajó polémicamente la calificación crediticia de AAA, que representa la de libre riesgo, a AA+, en 2011, citando una polarización política después de otra disputa sobre ese mismo techo de deuda en Washington. La posición externa es más o menos la misma, dice el de SIP, pero cree que la gobernanza se ha debilitado y que la fragilidad de los entornos políticos es mucho peor, que eso ha llevado a cierres de gobiernos, que ha llevado a temores de que se pueda incumplir su deuda debido a los techos, y que ha llevado a un golpe de Estado, citamos literal, fallido el 6 de enero de 2021. El caso es que sobre la economía estadounidense sigue volando ese posible cierre del gobierno federal, una huelga prolongada por parte de los trabajadores de los automóviles. Todavía no hay impactos claros sobre la mesa con la mayoría de las automovilísticas, y todo esto podría resultar en una ralentización de la economía. ¿Eso qué significa? Pues en voz de Nick Calscari, el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, en la CNN hace apenas unos minutos, es que la Reserva Federal no tendría por qué subir los tipos, no tendría por qué usar sus herramientas para aliviar el crecimiento
crecimiento de precios, porque ya la economía por sí sola, con los problemas que tiene, se ralentizaría, no necesitaría un endurecimiento monetario adicional. Si los escenarios a la baja, ha dicho Kashkari, afectan a la economía estadounidense, es posible que haya que hacer menos con la política monetaria para conseguir que la inflación vaya al 2%, porque cierre de gobierno, porque huelga de automóviles pueden ralentizar ya por sí solas a la economía. Mientras tanto, los futuros en Wall Street anticipan una sesión de pérdidas de nuevo, con una jornada en la que los huecos bajistas se van acentuando a lo largo de la sesión y los continuos del S&P, que eso sí, mantienen y tratan de aguantar casi a la zona de los 4.300 enteros, cuando sobre la mesa datos del mercado hipotecario. Javier del Valle, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes, Javier. Pues efectivamente, si esta semana se ha caracterizado por la subida de intereses, ayer mismo la advertencia de Jamie Dimon de que los intereses podrían irse hasta el 7%, actualmente el tipo de interés a 10 años está en el 4,5%, que ya son niveles muy elevados que no se veían desde hace décadas. Bueno, pues ahora tenemos que hablar del mercado inmobiliario y del tipo de interés de las hipotecas. Este también ha ido en aumento en los últimos meses y en el último año, y esta semana se actualiza y sube aún más. Hasta el 7,41% se dispara el interés hipotecario medio a 30 años que elabora la MBA. Esta tasa hipotecaria, para tener la referencia, sería la más alta desde el año 2000. Habría que remontarse 23 años atrás para ver unos tipos hipotecarios tan elevados. Como resultado también, la demanda pues, está debilitándose, y de hecho la demanda hipotecaria ahora mismo se encuentra en el nivel más bajo en 27 años, a medida que la asequibilidad se va evaporando. Poco a poco estamos viendo como los posibles compradores ya no pueden optar a la vivienda, porque no solo los costes de financiación han incrementado, como los costes hipotecarios, sino también el precio de las viviendas. Veíamos ayer que está incluso incrementando en los últimos meses. Curioso, cuando las ventas están colapsando, veremos cómo acaba comportándose el precio, pero también están aumentando los costes de los seguros. Y todo esto al final genera un cúmulo que lo que hace es que el posible comprador no pueda permitirse optar a la vivienda, y de ahí que veamos una demanda hipotecaria que ahora mismo es la más baja en 27 años y que esta última semana de hecho vuelve a caer un 2%. Para las que son compras de primera vivienda, compra de una vivienda, hipotecas nuevas, caen un 2%, se plantan ya en un cambio interanual del menos 27%, y las solicitudes para refinanciar un préstamo caen un 1% esta semana, y se plantan en un cambio anual del menos 21%. Javier, seguimos viendo debilidad para todo lo que es el mercado hipotecario. Veremos cómo acaba trasladándose esto al mercado de la vivienda. Gracias, Del Valle. Y entre tanto, Kashkari, que sigue en derrota por los diferentes medios de comunicación estadounidenses, a esta hora de la tarde en la CNBC, diciendo que lo que quiere hacer la Reserva Federal no es en ningún caso llevar a Estados Unidos a la recesión económica. Vista la actualidad, en la otra orilla del Atlántico, hacemos una breve pausa para publicidad. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión.
De lo que hemos hablado afectaba sobre todo a la primera economía del mundo, pero en la segunda tampoco van mucho mejor las cosas. Las ganancias de las empresas industriales en China, que las hemos conocido hoy, extienden ya la caída sobre los 2 dígitos durante los primeros 8 meses del año, esto es decir, hasta agosto. El ritmo de los recortes se ha atenuado, eso sí, ligeramente, mediante una serie de medidas de apoyo político que han comenzado a estabilizar la tambaleante economía china. La caída interanual concreta, por poner la cifra, ha sido cercana a los 12 puntos porcentuales en la parte de beneficios, que se reduce, mientras una contracción de más del 15% se registraba durante los 7 primeros meses hasta julio, en línea con las expectativas, que potencialmente lo que sugieren es una recuperación modesta que se está comenzando a arraigar en ciertas empresas de la economía. En ciertas empresas, en ciertos sectores, no en el inmobiliario, donde Evergrande vuelve a sufrir. Ahora es por su presidente, por Hui Ka-Yan, que ha sido puesto bajo control policial según fuentes de Bloomberg. Hui fue detenido por la policía china a principios de mes y ahora mismo está siendo monitorizado en un lugar designado. En la sesión de hoy, Evergrande se ha llegado a desplomar, lo están viendo ustedes en pantalla, en la bolsa de Hong Kong por encima del 18%. De momento está bajo vigilancia residencial. No llega a ser una detención, no llega a ser un arresto formal y no significa que Hui vaya a ser acusado de ningún delito, pero aún así la medida significa que lo que no puede abandonar es en su casa, reunirse o comunicarse con otras personas. Básicamente, y según la ley penal china, que de momento está como detenido, pero en su casa. Los pasaportes y documentos de identidad deben entregarse, es decir, no puede salir del país, pero eso sí, la investigación como máximo tendría que durar los 6 próximos meses. Y entre tanto, la ronda de financiación más ambiciosa lanzada hasta la fecha por China para apoyar su industria de semiconductores poco a poco se encuentra con problemas para alcanzar el objetivo de 300.000 yuanes, unos 41.000 millones de dólares a tipo de cambio, achacando todo a un difícil clima económico. Lo lleva hoy en portada el Financial Times. Pekín aprobaba hace nada una tercera ronda para el Fondo de Inversión en la Industria de Circuitos Integrados, también conocido como ese gran fondo fundamental para impulsar el crecimiento de la industria de los chips desde su creación en el 14 y que ha servido como herramienta clave durante la presidencia de Xi. El impulso hacia la autosuficiencia energética con una recaudación de capital superando los 200.000 millones de renminbis y 198.000 millones en 2 de las primeras fases, apoyando a los desarrolladores chinos de chips mientras invertían en investigación y desarrollo. Sin embargo, el problema que ahora el Ministerio de Industria y Tecnología, la que lidera la iniciativa, la que sigue querer teniendo el dinero, tiene dificultades para lograr nueva entrada de capital, porque los gobiernos locales, porque las empresas estatales destinan más que a este tipo de inversiones el dinero a mantenerse a flote. El Ministerio de Finanzas ha sido el mayor contribuyente durante las 2 últimas fases de este gran fondo, aportando casi el 44% de todo el capital. Y de repente, lo curioso es que China está llena de fanáticos del oro. El mercado de lingotes del gigante asiático se ha disparado este último mes. Ha logrado en ocasiones una prima récord sobre los precios internacionales de más de $100 la onza. Es decir, diferencia de $100 entre lo que se compra en China y lo que se compra en otros mercados como Nueva York o como Londres. De hecho, con respecto de Shanghai, los precios están un 6% por encima que en la zona occidental. La llamada prima de Shanghai comenzó a aumentar en junio, en parte como respuesta a las restricciones a las importaciones impuestas por el Banco Popular, que puede haber estado tratando de apuntalar el valor del yuan, reduciendo la necesidad de dólares para comprar oro. Ahora la caída de la moneda tiene justo el efecto contrario, ya que los inversores persiguen activos denominados en dólares para preservar el valor de las inversiones. Los retirados de la bolsa de oro de Shanghai en agosto han aumentado un 40% solo en un mes, mientras que las importaciones apenas han rebotado sobre los 15 puntos porcentuales. Y si era Valdis Dombrovskis, el representante de comercio de la Unión Europea, el vicepresidente de la Comisión, el que se reunía en Pekín estos últimos 4 días con representantes chinos para hablar de los subsidios y de las investigaciones a los eléctricos, ahora la otra reunión mira hacia la otra orilla del Pacífico. Ursula von der Leyen, la presidenta, se va a citar con Joe Biden, con el estadounidense, el próximo 20 de octubre en Washington probablemente, donde pretenden anunciar medidas sobre el acero que pasarían la página de esa disputa comercial emprendida durante la era de Donald Trump. La Unión Europea y Estados Unidos, según Bloomberg, ya han avanzado en la negociación del Acuerdo Global sobre Acero y Aluminio Sostenible, que podría abordar el exceso de producción de países como China. Las discusiones sobre cómo grabar este exceso de carbono siguen siendo difíciles y probablemente requerirán un acuerdo político entre ambos líderes. De esta manera, Estados Unidos cree ahora que los activos soberanos rusos congelados por los países occidentales, más o menos replicando el discurso de Europa, deberían contribuir a la recuperación de Ucrania de la posguerra. Así lo ha comentado el representante especial del presidente Biden para la reconstrucción del país. Dice concretamente que
por los problemas causados en la guerra, se debería contribuir por parte de Rusia, con estos beneficios que generen los activos congelados, a su recuperación, y que legalmente cómo se hace es algo en lo que todavía se está trabajando. Es decir, admiten en Estados Unidos, igual que admitían aquí en Europa, porque el Banco Central Europeo lo dejó sobre la mesa, que se quiere hacer eso, pero no se sabe muy bien el cómo, articularlo con un cuadro legal lo suficientemente potente como para que no haya represalias en el futuro y no tengamos que devolver nosotros más dinero del que vamos a enviar a Ucrania como consecuencia de los beneficios que generen estos activos. Los países occidentales y concretamente Europa tiene congelados unos 300.000 millones de dólares en activos soberanos rusos en respuesta a esa gran guerra, aunque algunos países e instituciones han pedido que el dinero se utilice para proporcionar financiación a Kiev. Otros, incluido el BCE, ya lo decíamos, han expresado cautela sobre las ramificaciones de lo que pueda derivar tal medida. Esto en Bruselas, cuando Gran Bretaña, en Londres, se da luz verde al yacimiento fósil de Rosebank. Eva Villanueva, muy buenas. Muy buenas. Gran Bretaña acaba de dar luz verde al campo de petróleo y gas Rosebank. Permiso, por tanto, para Equinor, que tiene una participación mayoritaria para desarrollar este yacimiento en una medida que, sin lugar a dudas, va a provocar las críticas de los activistas medioambientales. Equinor, que posee una participación mayoritaria en Rosebank, uno de los campos de petróleo y gas no desarrollados más grandes de la plataforma continental británica, va a invertir 3.800 millones de dólares junto con su socio para desarrollar este campo. Este controvertido yacimiento está situado al noroeste de las Shetland y contiene hasta 350 millones de barriles de crudo. Rosebank podría producir 69.000 barriles de petróleo al día, alrededor de un 8% de la producción diaria proyectada para el Reino Unido entre 2026 y 2030, y podría además generar 44 millones de pies cúbicos de gas para cada día, según Equinor. Sin lugar a dudas, el anuncio, por otra parte, alimenta el debate sobre lo que está siendo la estrategia del cambio climático en Gran Bretaña, después de que el primer ministro Rishi Sunak diluyera esos planes provisionales para alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para 2050 la semana pasada. Los activistas habían instado al gobierno a detener el desarrollo de Rosebank, pero Sunak ya apoyó este verano, el mes de julio, al Mar del Norte, diciendo que Gran Bretaña necesitaba nuevos combustibles fósiles internos para mejorar la seguridad energética. Gracias, Eva. En todo caso, Polonia también es foco de atención. Dice ahora que las conversaciones sobre el grano con Ucrania van por buen camino. Lo ha comentado uno de los ministros del gobierno de Varsovia, ese que está en elecciones, en campaña electoral para las generales, e insiste en que se alegra de que se esté hablando ya del futuro, de que se esté construyendo, en este caso decía, mecanismos para el futuro y de que se estén calmando ciertas emociones que no nos han servido para bien. Es decir, que ahora se vaya a la buena dirección cuando las tensiones en los últimos días venían por culpa del grano, pero también de los flujos migratorios. El ministro polaco lo que ha reiterado hoy es la exigencia, eso sí, de Varsovia, de que Ucrania retire una denuncia presentada ante la Organización Mundial del Comercio, y ha dicho que el ministro ucraniano dijo que va a hablar sobre el asunto, considerando retirar la queja por estos problemas en cuanto a la exportación e importación de grano con respecto del país en guerra. Al tiempo, el Ministerio del Interior de Alemania dice hoy que está listo ya para restablecer los controles fronterizos con Polonia y con la República Checa. Problemas para la zona Schengen. Quiere tomar medidas energéticas contra la inmigración irregular y, pese a la fuerte oposición dentro del gobierno de coalición, verdes, liberales, socialdemócratas, pero también los sindicatos que han calificado la medida de ineficiente. Sigue a su anuncio, eso sí, la semana pasada del gobierno de Scholz, de la posibilidad de instalar controles en la frontera con Polonia, con la República Checa, en respuesta a la creciente presión migratoria. Según Político, se van a anunciar oficialmente los nuevos controles fronterizos en las últimas horas. Austria ya los puso con la frontera italiana a mediados de septiembre y Polonia está considerando seguir su ejemplo en la zona con Eslovaquia. Hacemos una pausa y seguimos. ¿Hay un mejor momento para empezar a invertir en el mercado? ¿Hubiera sido lo mismo empezar a principios de 2020 que después de la caída del COVID? Probablemente no. Pues es lo que te vamos a contar en la Academia de Negocios TV con el último módulo de amplitud de mercado Market Timing.
vamos a intentar recopilar todos los indicadores, todas las herramientas, todos los sistemas de cobertura que utilizamos para que veas y eleves tu trading a un nivel mucho más profesional. Soy Víctor Galán y voy a ser tu tutor, profesor, durante este apasionante módulo de 8 capítulos. Te esperamos y esperamos verte pronto. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Y mientras tanto, las empresas siguen saliendo de Rusia, mercado que abandona Binance por la venta de sus operaciones, de sus operaciones a Comex. Sergio Fernández, más detalles de esta operación. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Javier. Había varias semanas de rumores en torno a esta noticia, en torno a que Binance pudiese abandonar Rusia, pero esta noticia se ha confirmado precisamente en las últimas horas. Ojo, porque hasta hace apenas unos años Rusia era mercado clave, fundamental para Binance, el exchange más importante del mundo, con una cuota en torno al 50% del mercado cripto, pero con movimientos un tanto extraños. En este caso también propiciados por todas estas demandas por parte de la SEC, de los reguladores de Estados Unidos, que están poniendo a Binance en el foco, en una situación complicada. Ya ha confirmado hace apenas unas horas que va a vender su negocio en Rusia al exchange recientemente lanzado llamado Comex, y va a ser de esta forma la última compañía a retirarse de Moscú desde que comenzó el conflicto con Ucrania. De momento no se han revelado detalles del acuerdo, pero la compañía sí que ha dicho que no va a dividir los ingresos de la venta y que tampoco va a mantener una opción para recomprar acciones del negocio en el futuro. Como decía el Departamento de Justicia, la CFTC, la SEC, investigando a Binance en los Estados Unidos, intentando cumplir con los reguladores, intentando sobre todo protegerse, y han tomado esta última decisión un tanto sorprendente. Se van de una de las partes fundamentales, uno de los países más importantes para el negocio de Binance, abandona completamente Rusia. Javi. Gracias, Sergio. Pues pendientes de esta operación de mercado, miramos también a lo que está sucediendo en la frontera de Corea del Norte, porque se acaba de anunciar por parte de Pyongyang que finalmente se decide expulsar de su territorio al soldado estadounidense Travis King, que permanecía detenido tras acceder a través de la frontera con el sur el pasado mes de julio. King, en 23 años, cruzó la frontera con el norte después de haber pasado 48 días en un local penitenciario a cargo de Seúl, debido a que no pagó la multa impuesta en febrero por un incidente con la policía de la capital surcoreana. Había pedido asilo a Corea del Norte. El joven recluta que se incorporó al ejército estadounidense en enero del 21 también había servido como explorador de caballería en la Fuerza de Rotación de Corea, que forma parte del compromiso de seguridad mutua de Washington que mantiene desde hace décadas con los surcoreanos. King se convirtió de hecho en el primer estadounidense conocido detenido en Corea del Norte desde Bruce Byron, que fue capturado tras entrar desde China en octubre del 18 y deportado varias semanas después. Al parecer es el primer militar estadounidense que deserta a este hermético país en más de medio siglo. Y mientras la CIA monta ya su propio ChatGPT, quiere comerle terreno, aparte del desarrollo de la inteligencia artificial en China. Marta Vilar. La CIA está buscando rivalizar con China en un aspecto en el que China quiere ser líder, que es la inteligencia artificial. ¿Por qué lo decimos? Pues porque la CIA, la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, estaría ahora mismo pensando, analizando y estudiando cómo construir una especie de ChatGPT para poder buscar correctamente, de la manera más eficaz y más eficiente,
toda la información necesaria para sus analistas. Serviría, bueno, pues simplemente para dar a esos analistas acceso a la inteligencia de fuente abierta y, bueno, ya han dicho también desde la CIA que sería una manera de encontrar agujas en un campo de agujas. Además, también dicen que, bueno, con esta herramienta de inteligencia artificial que estaría planteando la CIA ahora mismo, pues lo que harían también es ver cuáles son las fuentes de información de, bueno, pues todos esos datos que les van saliendo en esa herramienta de inteligencia artificial. Además, también lo que se ha comprobado es que todavía desde la CIA no sabe muy bien cómo van a poder proteger toda esa información para evitar que se pueda filtrar. Pero de momento es otro paso más que está dando Estados Unidos para poder contrarrestar o para poder rivalizar con China en un aspecto que es el de la inteligencia artificial, sobre todo inteligencia artificial relacionada con la inteligencia de los países, inteligencia militar incluso también, y que, bueno, pues ahora Estados Unidos está intentando comerle algo de terreno también a China en este sentido. Gracias, Marta. Y precisamente vamos a Estados Unidos con la referencia macroeconómica que acabamos de conocer. Pedidos de bienes duraderos manufactura que aumentan un 0,2% en el último mes, dato de agosto con respecto al mes anterior, y eleva ya la cifra total a los casi 285.000 millones de dólares. Del Valle, ¿qué tal? Volvemos contigo. Buenas tardes, Javier. Efectivamente, se vuelven a expandir, o por así decirlo, crecen los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos, que son aquellos bienes, sobre todo más relacionados con la manufactura, con la maquinaria, también relacionado con defensa y con transporte, todos aquellos bienes materiales que en principio tienen una vida útil muy larga y se utilizan sobre todo para bienes industriales. Si bien estamos viendo un incremento del 0,2% este mes, se esperaba una caída del 0,5%, así que mejor del consenso que tenía Wall Street en este dato. Eso sí, el mes pasado se revisa a la baja. Y si el mes pasado ya veíamos una caída importante de los pedidos duraderos, que caía un menos 5,2% en el mes, se ha revisado aún más a la baja. Cae un menos 5,6% el cambio de pedidos en los bienes duraderos el mes pasado, el mes de julio. En el mes de agosto vemos una recuperación, como bien comentabas, del 0,2. Si miramos, básicamente estamos viendo que el incremento ha sido de unos 500 millones, lo que correspondería a ese 0,2% que ha anunciado hoy la Oficina del Censo de Estados Unidos. Disculpen. Este sigue a la revisión que les comentaba del 5,6% de disminución en julio, y si excluimos en el dato de este mes el transporte, los nuevos pedidos aumentan un 0,4%, así que estamos viendo que los transportes han hecho que el dato baje un poco. Si excluimos defensa, los nuevos pedidos disminuirían un 0,7%, así que estamos viendo que dentro de ese 0,2 casi todo está incentivado, ese incremento en los pedidos de bienes duraderos, por defensa y también por maquinaria, que sube de hecho ya 4 de los últimos 5 meses y encabeza el aumento dentro de todas las categorías, un 0,5% este mes hasta los 37.800 millones de dólares en cantidad total. Gracias, Javi. Entre tanto, los futuros de Wall Street ahora se dan la vuelta y los continuos del S&P parece que vuelven a subir, zona de 0,41 a esta hora de la tarde hacia los 4.291 puntos. Entre tanto, el foco puesto en el Politburó, en la reunión, en el buró político del Comité Central del Partido Comunista de China, donde acaba de hablar el presidente del país, Xi Jinping, y lo que pide es que el papel de arbitraje que tiene la Organización Mundial del Comercio, el mecanismo de solución de disputas comerciales que tiene la OMC a su alcance, se vuelva a poner sobre la mesa, vuelva a estar en funcionamiento, en este caso, cuyas operaciones, porque las operaciones están bloqueadas principalmente por el veto de Estados Unidos. Dice Xi Jinping que se deberían restablecer de cualquier manera una reforma en la OMC para salvaguardar firmemente la autoridad de ese arbitraje comercial que tiene la organización y la eficacia del sistema comercial multilateral. Se piden relajar las medidas por parte de Xi para acceso al mercado, que se genere, dice, potencial de importación, además de cooperación multilateral y, sobre todo, que es donde quiere incidir China, que el capital extranjero vaya a invertirse al gigante asiático, que se capte dinero de fuera para invertirlo en el desarrollo económico de China y se impulse el crecimiento, que a día de hoy parece que va a ser menor a cierre de ejercicio. Ha dicho Xi, citamos literal, según medios estatales chinos, que es necesario acelerar la construcción de un país comercial fuerte, mejorando el comercio de bienes, innovando en el de servicios, también en el digital y, entre tanto, manteniendo la seguridad económica nacional en estos enfrentamientos que está teniendo por parte de las sanciones que pesan desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista militar con Estados Unidos, pero también
con las tensiones que está viviendo en estos últimos tiempos con respecto de la Unión Europea, estas investigaciones lanzadas por Bruselas contra los subsidios que se dan a los coches eléctricos, a los vehículos eléctricos. De momento, sí, lo que pide es que la OMC vuelva a ser ese gran órgano de arbitraje mundial, que vuelva a restablecer todas sus operaciones, que se reformen los estatutos para que el bloqueo actual que tiene Estados Unidos puesto sobre la mesa caiga y no tenga ningún efecto sobre el resto de disputas comerciales mundiales. Pendientes en todo caso de China, miramos también a Turquía. El ministro de Finanzas ha hablado hoy con Financial Times, la primera entrevista con medios extranjeros del gobierno de Recep Tayyip Erdogan tras esa reorganización del gabinete, y pide paciencia mientras un grupo de tecnócratas intenta revertir años de mala gestión económica o restaurar la confianza de los mercados internacionales en esa maltrecha economía del continente eurasiático. Decíamos que Mehmet Şimşek ha hablado con Financial Times y dice que está buscando a día de hoy reequilibrar la economía y suavizar la demanda interna después de años de políticas económicas no convencionales implementadas a instancias de Erdogan. La economía del país, valorada en 900.000 millones, se ha enfrentado a años de tumulto después de que Erdogan presionara a sucesivos ministros de finanzas, pero también a gobernadores del Banco Central para que tomaran decisiones que minaron las reservas de divisas del país, provocaron la huida de capital extranjero y además provocaron que la inflación siguiera hasta cotas galopantes. Erdogan ha adoptado públicamente nuevas medidas, muchos inversores, muchos analistas en todo caso siguen siendo escépticos sobre hasta qué punto el presidente va a dejar llevar al nuevo equipo económico sus propias rutas, mientras se avecinan elecciones clave en las principales ciudades, Estambul, Ankara, a principios del próximo año. La inflación actualmente la tiene Turquía en el 60%. Y así el Banco Central Europeo de momento vive nuevas jornadas de tensión y ahora es el gobernador del Banco Nacional de Austria, Robert Holmans, miembro del Consejo del BCE, el que pide que las reservas mínimas que se aumentaron en julio del 0 al 1%, que ya se vaticinaba que se fueran a incrementar hasta los 4 puntos porcentuales, pues bien, que esas reservas mínimas de los bancos comerciales en el BCE lleguen hasta los 10 puntos porcentuales sobre lo que tienen en balance. Lo dice en una entrevista en la que habla de que el depósito mínimo sin intereses para los bancos comerciales es actualmente del 1%, sí, pero que debería incrementarse hasta entre el 5-10%. Holzman supone que encontrará aliados en la oposición dentro del Consejo porque dice que al menos uno o dos gobernadores más van a simpatizar con sus puntos de vista. Justifica este paso diciendo que los bancos se benefician a día de hoy de una política monetaria poco convencional, pero que se habrían beneficiado significativamente de la crisis. Si nos vemos obligados, decía en la entrevista, a tomar medidas similares nuevamente en el futuro, vamos a necesitar reservas en nuestro balance. Según Holzman, el Consejo del BCE toma una decisión. Si la toma, la reserva mínima podría aumentarse y de hecho en poco tiempo. En principio, dice, sería una normativa que entraría en vigor muy rápidamente. Pero sí, los documentos de investigación hablan de cómo el cambio climático, al menos dentro del Banco Central Europeo, asumen que provocará que las políticas monetarias sean más difíciles de aplicar, porque va a ser más complicado evaluar adecuadamente la salud económica de la zona euro, estableciendo una política monetaria acorde si no se sabe cómo el clima puede impactar en el desarrollo de los países. Es probable que estos tres desafíos afecten a la producción potencial de las próximas décadas, una variable clave en las proyecciones trimestrales que informan de las decisiones sobre los tipos de interés. El impacto es sustancial, dice el BCE, localizado en los cambios climáticos en regiones, en sectores específicos, no en todo, y la incertidumbre sobre las reacciones de las empresas o las personas hacen que las implicaciones sean aún más difíciles de juzgar. Una encuesta separada del supervisor ha mostrado también hoy cómo las preocupaciones sobre las implicaciones del cambio climático en los próximos 5 años están bastante generalizadas en las empresas de la zona euro. Alrededor del 60% indica que los riesgos de transición relacionados con estándares ecológicos más estrictos son muy importantes. En Europa, entre tanto, lo que cae es la masa monetaria, el capital circulante, y con ello se prevé que a futuro lo haga la inflación. La M3 en la eurozona recorta más de lo esperado, lo hace un 1,3% por encima del punto porcentual que se esperaba, y lo que supone triplicar la caída que veíamos en el periodo anterior, estaba entonces en el 0,4. Implica que el BCE sigue restringiendo a través de su política la reducción de la masa monetaria. Entre tanto, la confianza de los consumidores alemanes caerá en octubre. La persistente inflación elevada anima a la gente a ahorrar y empaña las posibilidades de una recuperación a finales de año. Lo dice la encuesta del GfK este miércoles. El índice de confianza del consumidor recorta a menos 26,5 en octubre de cara a los menos 25,6 de septiembre revisados. Este es el dato peor de lo que se esperaba, puesto que los expertos estimaban unos menos 26 enteros. Ligero descenso por segundo mes consecutivo que se debe a un salto en la propensión de ahorro de los consumidores
alcanzando el nivel más alto desde abril de 2011. Tras las ligeras caídas de los 2 trimestres anteriores, ahora la economía alemana poco a poco se estabiliza en el segundo trimestre, dando alivio a las perspectivas, según los últimos datos publicados que apuntan a que el país sigue postulándose como el nuevo enfermo de Europa y que es poco probable que el panorama cambie pronto. Pues bien, para 2025 puede que sí. Los institutos económicos alemanes han proyectado ya una tasa moderada de crecimiento del PIB del 1,5% y una de inflación del 1,9% para 2025. Es un informe al que ha tenido acceso el Handelsblatt, pronósticos que indican un optimismo cauteloso sobre el desempeño económico de Alemania en los próximos años. Proyecciones que llegan en un momento en el que las economías globales lo que hacen es tratar de recuperarse del impacto de la pandemia, pero también de la guerra. Se esfuerzan por recuperar la estabilidad y el crecimiento. De hecho, ese crecimiento del PIB, las tasas de inflación previstos para 2025 tienen varias implicaciones, en este caso para la economía, proyectando las esperanzas de los solicitantes de empleo, de los inversores, indican que oportunidades de potenciales de expansión y aumento del empleo hablan de una tasa moderada de inflación que sugiere que el entorno económico relativamente estable fomenta el gasto de los consumidores, pero además también la inversión en Alemania. De momento, los institutos económicos pronostican a 2025 crecimiento del 1,5% para Alemania, salida de la recesión a las claras y además una inflación que volvería a estar por debajo del objetivo del Banco Central Europeo. Día de presentación algo más cerca en París del paquete económico, del proyecto de presupuestos del gobierno de Macron, que recortará solo ligeramente el gasto público en su propuesta para este próximo año y que enfrenta crecientes costes de intereses sobre la deuda nacional, lo que plantea dudas sobre la capacidad del gobierno para limpiar las finanzas públicas. El proyecto presentado este miércoles incluye 16.000 millones de ahorro para reducir el déficit al 4,4% de la economía desde el 4,9%. Los ahorros provendrán de reducción de subsidios de las energías a los hogares, como pedía el BCE, el retraso en los recortes de impuestos o la reducción de prestaciones por desempleo. El presupuesto también incluye 7.000 millones en nuevos gastos para avanzar en la transición verde. El ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, ha defendido hace unos minutos ante la Asamblea Nacional este enfoque equilibrado de las cuentas públicas que alentaría, dice, el crecimiento por el empleo al mismo tiempo que lo que hace recortar los miedos por posibles medidas de austeridad. De momento, la emisión de deuda neta de Francia se prevé que aumente a 285.000 millones de euros en 2024. Hacemos una breve pausa y a la vuelta volvemos ya mirando a todas las empresas y a toda la actualidad de los mercados aquí en Negocios. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva.
La tensión y el ojo también puesto por los títulos de UBS después de que el Departamento de Justicia en Estados Unidos haya intensificado la investigación sobre la Helvética y sobre Credit Suisse por presuntos incumplimientos que permitieron previsiblemente a clientes rusos evadir sanciones. Lo cuenta Bloomberg, insistiendo hoy en que lo que comenzó como una serie de citaciones enviadas a una serie de bancos a principios de este año se ha convertido en una gran investigación a gran escala centrada en Credit Suisse. El Departamento de Justicia también investiga posibles incumplimientos de UBS. La investigación se encuentra en etapa temprana, es posible que no resulten cargos ni siquiera en un acuerdo, pero eso sí, se ha solicitado información sobre cómo los bancos manejaron las cuentas de los clientes sancionados durante los últimos años, aunque aún no se ha solicitado entrevistas con ejecutivos o personal. Cubre restricciones impuestas después de la invasión rusa de Ucrania en el 22 y las rondas anteriores implementadas tras entrar en Crimea en 2014. Más de 1000 fortunas rusas han sido incluidas en la lista negra de Estados Unidos durante la última década y UBS lo que busca ahora también en otro frente abierto que tiene es anular una multa fiscal de 1.800 millones en el máximo tribunal francés por ayudar esta vez a clientes a ocultar fondos en cuentas suizas. Vamos con el análisis, mirada y vistazo al mercado. Lo vamos a hacer con Rafael Ojeda, Global Chief Market Strategist en Fortitude Fund. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Esta investigación que filtraba Bloomberg hace una hora y media como mucho, ¿qué implicaciones puede tener para los títulos de UBS que ya por asuntos similares, no por lo de las sanciones, pero sí por ocultar en Suiza asuntos que en otros sitios no son legales, podría tener para los títulos de la compañía? Pues hombre, en el corto plazo, desde luego, puede tener ciertas caídas, ¿no? Porque además es que yo lo he sobremojado. O sea, la banca suiza siempre ha estado en entredicho, trataron de hacer una limpieza de imagen bastante importante, pero claro, después de lo de Credit Suisse, pues la cosa vuelve un poco a tiempos pasados, ¿no? Cuando se hablaba de Suiza como un paraíso fiscal, que ocultaban fondos en su día de los nazis y estamos en un momento bastante complicado. Entonces, UBS necesita un lavado de imagen, vamos a ver cómo lo resuelve, pero desde luego en el corto plazo probablemente sí que tenga caídas importantes en bolsa. Una jornada en la que poco a poco parece que se revierte la tendencia negativa de los últimos días. Los futuros en los continuos del S&P van a positivo. No sé en función de qué, porque la situación viene a ser bastante similar a la que teníamos hasta ahora. Desde la FED no dicen mucho nuevo y los datos macro tampoco apoyan un repunte como el que estamos viendo. Claro, lo que sucede muchas veces es que dime el resultado y te digo yo por qué ha subido, por qué ha bajado el mercado, ¿no? Lo cierto es que el mes de septiembre suele ser un mes bajista, en líneas generales, y el último trimestre del año, octubre, noviembre y diciembre, suelen ser meses alcistas en la bolsa. Se nos ha juntado el hambre con las ganas de comer y lo que nos ha sucedido es que en un mes que es bajista habitualmente en la bolsa nos hemos encontrado pues con que la Reserva Federal ha dado pues un tono un poco hawkish de que probablemente en el último trimestre del año haya una última subida de tipos, lo que el mercado se lo ha tomado mal. Pero lo cierto es que todo apunta a que la Reserva Federal va a ser ciertamente cauta y que incluso con una subida más de tipos de interés probablemente Estados Unidos no llegue a caer en una recesión o caso de hacer una recesión bastante suave. Y por tanto el mercado poco a poco, digiriendo esos resultados, pues tiende a subir. Lo cierto es que esta caída lo que ha servido para muchos gestores es comprar a precios más baratos. Pues con esto nos quedamos. Rafael Ojeda, como siempre, un placer. Buena tarde. Igualmente, adiós, buenas tardes. También está la tensión en Italia. Se busca convertir por parte del gobierno de Giorgia Meloni a Monte dei Paschi en el tercer banco más grande del país, con un improbable plan de fusionarlo con uno de sus pares. Lo que está haciendo el Ejecutivo de Roma es evaluar cómo convertir a este prestamista, el más antiguo del mundo, en la piedra angular del nuevo centro bancario. Quiere desafiar el duopolio de Intesa Sanpaolo y de Unicredit, y la opción favorita sería fusionar a Paschi di Siena con BPM o con BPER. El plan, concebido como un acuerdo histórico, pondría sobre la mesa parte de las desinversiones que quiere hacer el gobierno de Giorgia Meloni en compañías como Monte dei Paschi, en aquellas en las que tiene una titularidad pública. De momento, los títulos de Monte hoy retrocediendo tras conocerse esta noticia, más de 6 puntos porcentuales en la bolsa de Milán. Pendientes de todos estos, miramos también al resto de la banca italiana con un fuerte desplome con quien se le quiere fusionar. BPM 2,98 abajo, subidas únicamente para Unicredit de apenas 6 centésimas porcentuales. Nos quedan 5 minutos para que den las 3 en punto de la tarde, hora central europea. Nosotros pausamos aquí el relato informativo de la jornada y a la vuelta miramos ya los mercados, miramos ya la actualidad geopolítica con Marta Vilar en tiempo de Conexión Vilar aquí en Negocios. Que tengan una muy buena tarde.